Hola, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este curso orientado a entender un poco cómo funcionan las prácticas y lógicas de la financiación comunitaria de proyectos agroecológicos. Mi nombre es José Ramiro Bertieri Quintero y lidero el proyecto Regreso al Campo, que definimos o lo planteamos como una aceleradora de negocios agroecológicos. Y hoy, bueno, vamos a continuar con la segunda sesión de este programa de formación. Recordarles que son 4 sesiones y que, pues, en cada una de ellas vamos a ir abordando temas que, encadenados uno con otro, nos llevan a entender un poquito cómo puede funcionar. Y esto tal vez es como un punto clave de lo que tiene que ver con la sesión de hoy. Es que y cuando hablamos de financiar proyectos agroecológicos está todo prácticamente por hacer. Hay muy buenas experiencias, hay muy buenas iniciativas, pero mal haríamos en decir que está todo, digamos que es un ámbito donde está todo plenamente definido, plenamente desarrollado el tema. Por el contrario, hay mucho por construir, mucho por elaborar, mucho por trabajar. Y pues entre otras, ese es el sentido de un programa de formación como este. Es un ejercicio en donde buscamos compartir el conocimiento que venimos trabajando y al mismo tiempo que buscamos conectar con personas que tienen una, un interés, una inquietud, curiosidad, o en algunos casos incluso ya vienen desarrollando iniciativas con cierto grado de madurez. Entonces es muy interesante y bienvenidos todos y todas a este espacio. De nuevo, como en la dinámica anterior, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de levantar la mano, de pedir si quieren compartir algún comentario. No se convierta esto en un monólogo ni más falta, sino que son bienvenidos todos sus experiencias, comentarios, sus datos. Algo que suele pasar en la lógica de los procesos, trabajamos mucho el tema de la gestión del conocimiento y es que frente a un estímulo, frente a un dato, frente a una información que recibe inmediatamente la persona la conecta con otro, es un proceso cognitivo natural, humano, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan de un tema y eventualmente tratamos de asimilarlo para hacer una analogía y comprenderlo mejor, pero también eventualmente lo conectamos con un caso y en la medida en que ese caso se vuelve relevante o tiene una información relevante, por ejemplo, para un nuevo desarrollo, que entonces eh, lo conectamos, compartimos esa idea y sigue, digamos, se genera un crecimiento exponencial del aprendizaje. Entonces, eso es muy común y por eso, pues más allá de una lógica de unos son los que saben, lo veíamos en la sesión pasada, y es que si algo tiene la agroecología es que se vale de saberes diversos. Bien, voy a pasar muy rápido por contarles el quiénes somos. Y pues el desarrollo de este curso orientado entonces a las 4 sesiones que aparecen ahí en la pantalla. Hablábamos de retos, conceptos y retos asociados a la agroecología. Hoy vamos a mirar un poco más esa noción de financiación comunitaria para en las 2 sesiones posteriores ya hablar un poco más aterrizado de proyectos agroecológicos y de algo que venimos trabajando que son los ecosistemas de innovación agroecológica. Y bueno, digamos que sí vale la pena reiterar un poco y contarles que, por ejemplo, pues estos días hemos tenido un crecimiento muy interesante de la red y además muy interesante en diversidad. Por ejemplo, está llegando gente de África, de España, de Perú, Ecuador, Francia. Ha sido muy interesante el ejercicio y eso pues nos motiva y valora además porque pues algo que tenemos claro es justamente que esto que estamos trabajando tiene un alcance global. Bien,
Y vamos entonces a entrar en materia para no darle tantas largas y que ojalá haya más espacio de participación con ustedes. Y arranco por algo que mencioné en la primera sesión del curso, cuando hablaba un poco de cómo se estructura o cómo se ha ido configurando una lógica de poder, unas relaciones que en economía se conocen como relaciones oligopólicas, es decir, aquellas en donde si bien no es uno solo el dueño de todo el mercado, sí es muy reducido el número de participantes o de competidores o de proveedores que valga la redundancia, participan dentro de la distribución de un bien o un servicio. Y esto que les muestro aquí en esta gráfica tal vez no se alcanza a notar mucho, de pronto, bueno, se alcanza a notar los logos más grandes, pero lo que hay en los logos y en las imágenes más pequeñas son marcas asociadas a un conjunto de multinacionales que manejan el consumo de alimentos en el mundo. Sí, prácticamente. Entonces, algunas de esas seguramente ustedes las identifican muy fácil, como PepsiCo, que es Pepsi, pero PepsiCo tiene detrás de ese conglomerado muchas empresas, por ejemplo, de snacks como las famosas papitas fritas Frito-Lays o en Colombia papas Margarita. Y pues Kellogg's, que es una empresa, pues, los cereales, pero que también pues, tiene conexión con productos procesados de esos cereales distintos un poco a lo que de pronto tenemos hace referencia, que son los cereales que algunas personas consumen para el desayuno. Algunas empresas que de pronto su nombre directamente no nos dice mucho, por ejemplo, Associated British Foods, ¿sí? No nos dice mucho y probablemente no sean marcas tan conocidas como las de otros conglomerados que existen o que podemos ver en países como Colombia, probablemente México, si alguien es de México seguramente tiene, digamos, mayor contacto con algunas de estas marcas. Y pues empresas europeas como Nestlé, Suiza, que está muy concentrada, por ejemplo, en café, chocolates, bebidas, o Mondelez, que es francesa y que pues tiene un montón de negocios, Unilever. Creo que aquí se me escapan incluso algunas, como Kraft Foods o Cargill, que son empresas que tienen control, por ejemplo, en negocios como la producción avícola, eh, o los productos. Esta es una característica muy importante, es que estas organizaciones suelen manejar toda la cadena. Es decir, no es que estén concentradas únicamente en la transformación industrial de productos agrícolas, sino que pues, son conglomerados tan grandes que manejan desde el cultivo, ya sea que lo hagan directamente o a través de mecanismos que tienen para asegurar la proveeduría de bienes. Personalmente conozco, por ejemplo, un tema, por ejemplo, en Nestlé en Colombia con la producción de café y cómo tiene un trabajo muy fuerte con algunos caficultores. Vamos a ver, y no se trata, digamos, no asumiría yo la postura, pues asumo una postura crítica porque lo ejerzo, pero digamos que no la asumo así, digamos, la estigmatización. Creo que es una situación creo que es una situación que tiene eh, alguna, una muy fuerte incidencia en todo lo que tiene que ver en el negocio agroecológico, en la perspectiva de una transición agroecológica. Pero digamos que es la que hay, ya miraríamos más allá, si, digamos, sería otro debate entrar en el análisis, por ejemplo, del trasfondo político o del juego económico, o de las condiciones que han permitido que se configure un oligopolio como este. Y yo lo miro es
puedo asumir una postura crítica y probablemente muchos de los que se conectan con la lógica agroecológica, pero aquí hay que empezar a justamente distinguir un poco en función de lo que hablamos de financiación. Y es que si a mí me preguntan, si a Ramiro Mosbertieri le preguntan, yo diría, ahí hay un montón de productos que yo no se los daría a mis hijos o a mis hijas, ¿verdad? Porque no creo que sean buenos para la salud de nadie. Y hay otro montón de productos que yo diría, prefiero una alternativa más saludable, a pesar de que puedan ser del gusto o en fin, ¿cierto? Pero esa ya es una perspectiva personal, ¿cierto? Entonces, ¿qué entra a jugar aquí? La realidad es que en la perspectiva de financiar proyectos, esto existe, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo puede tener una incidencia más grande. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Y esto es un gráfico que alguna vez tuve la oportunidad de acceder, porque lo publicó una consultora que tiene presencia en España, Argentina y Holanda, que se llama Valverde Advisors. Y ellos hicieron una construcción a partir de datos de otra fuente que, escúchenme, no la recuerdo, que tenía que ver con consumo saludable. Y entonces ellos mostraban y decían, mire, este es el futuro del agronegocio. Incluso va un poquito más allá, porque fundamentalmente lo habla es como la lógica de una economía del bienestar, una revolución de la economía del bienestar, con un enfoque en naturaleza, alimentación y nuevos ingredientes, que es un poco justamente algo de lo que veíamos en la sesión pasada, y es que pues no debemos pensar en el agronegocio o en la agroecología únicamente como comida, como producción de alimentos, sino que pues justamente temas como la producción de ingredientes naturales para el cuidado personal y la belleza. Entonces entramos a hablar de la industria cosmética, pero también pueden ser productos asociados a diferentes modos de obtener bienestar, fitoterapéuticos, incluso algunos productos que puedan tener alguna restricción legal o algún conflicto ético-moral. Hablamos, por ejemplo, con productos como el cannabis, ¿cierto? Es decir, y lo digo conflicto es porque en algunos países ya es legal o en algunas regiones ya es legal y ya lo tienen abiertamente, en otros consideran que no y tienen una restricción legal y tienen unas miradas, y esa legalidad o no legalidad justamente parte de unas miradas éticas, unas miradas sociológicas, si se quiere, de esos productos, distintas. Entonces, y pues que derivan en unas posturas políticas distintas, pero pues la realidad es que, por ejemplo, el tema del cannabis en medicina, tu valor está más que demostrado, ¿cierto? Ya el tema entra a jugar es quién lo produce y cómo. Y por ahí derecho, ¿cierto? Entonces esta mirada a mí me gustó mucho porque es muy integradora, es decir, mira que habla, o sea, eh, entiende, por ejemplo, el turismo de bienestar como un mecanismo conectado, como algo que está conectado directamente con el paisaje natural, pues obviamente con la protección de los espacios naturales de los territorios. O lo que plantea en términos de decir comida saludable, nutrición, pérdida de peso y ese tipo de cosas, y lo plantea además en unas cifras que son muy interesantes, y pues lo conecta directamente con la producción sostenible de alimentos. Y por esa vía, además, que creo que, por ejemplo, pues ahí hay temas que dentro de la perspectiva de la economía del bienestar, de actividad física, pues si entendemos las posibilidades de actividad física, no solo o los negocios asociados a la actividad física, no solo como el gimnasio, sino que
hay cosas como los nuevos deportes o nuevas actividades deportivas o actividades deportivas emergentes ligadas a los espacios naturales, que pues algunas existen, ¿no? Es decir, no sé, todos estos temas de, por ejemplo, deportes extremos que llaman, o canotaje, pero también está pues el simple hecho de salir a caminar por un bosque. Eh, y algo que, por ejemplo, lo miran aquí, no lo conectan tanto, pero que nosotros sí en el trabajo de regreso al campo lo hemos visto como muy natural y relevante, es lo que se menciona ahí asociado al wellness real estate, o sea, las inversiones inmobiliarias, los negocios inmobiliarios asociados al bienestar. Y luego vamos a ver algunos ejemplos hoy, por ejemplo, de ese tipo de perspectivas de negocio, pero pues que obviamente tienen que ver con que la inversión inmobiliaria vista y aterrizada en conexión con la agroecología, pues ha ido configurando modelos, por ejemplo, como las ecoaldeas, ¿cierto? Es decir, las posibilidades que existen de esto lo vengo trabajando justamente a nivel de investigación, un concepto que se llaman las comunidades intencionadas, es decir, del ejercicio que algunos grupos de personas se plantean realizar para construir, entre comillas, su propio mundo, ¿sí? O un espacio habitable a la medida de sus gustos e intereses, pero también a la medida de sus reglas, ¿sí? Y lo que vas viendo es que a la final, para lograr eso, es decir, para lograr tener una ecoaldea, hay un punto en donde hay que definir la adquisición de un bien inmueble, el desarrollo inmobiliario asociado a ese bien inmueble, es decir, el espacio de vivienda, las zonas comunes, el espacio de... Todo depende del tamaño, ¿no? Ya en algunos lugares del mundo hay aldeas que tienen escuela propia, es decir, ya tienen un número de personas grande y de niños pequeños que asisten a la escuela grande y eso les permite o les pone el tema, por ejemplo, de tener un año escolar, ¿cierto? Entonces, eh, pero a la final hay un punto en donde eso es un negocio inmobiliario. Y bueno, las posibilidades. Aquí digamos que lo que vemos es que la agroecología en algún punto se toca, ya sea como proveeduría de los ingredientes naturales, ya sea como ejecutadora específica de algunas actividades dentro de ese espacio de negocios, ya sea como el mecanismo de transformación de una proveeduría tradicional, por ejemplo, en la alimentación, ya sea como un proveedor complementario o alternativo de algunos elementos, por ejemplo, en el tema de las medicinas tradicionales. Paisana levantó la mano, sigue. Hola, buenas tardes a todos desde Zipacón. José Ramiro, acá en Cachipay hay una ecoaldea y ellos también son artistas y hacen circo. Y también hay una escuela así alternativas, digamos, con personas neorurales. Y yo estuve el año pasado, son 10 12 niños y ellos se educan en casa con otra pedagogía muy interesante. Y yendo para la Florida, hacia los lados de Anolaima, hay otra pequeña comunidad que es Monte Samay, también neorurales, y un poco así de lo que tú estás hablando. No son grandes, pero ya se han ido conformando ese tipo de comunidades acá. Sí, chéverísimo. Y es una manera de hacerlas. Eh, algo aquí que en el ejercicio que nosotros desarrollamos hemos aprendido, pues, perdón por hablar en primera persona, creo que tenemos como proyecto la sensibilidad de dialogar con todo el mundo.
Sin embargo, a veces es duro, porque, digamos, hay miradas que son radicales, y cuando digo radicales no lo digo en sentido negativo, sino el radicalismo entendido como las personas que tienen, digamos, unas posturas sobre las cuales difícilmente cambian su forma de ser, y además esas posturas no las han construido de un día para otro, normalmente. Como hay personas mucho más flexibles, mucho más relajadas, y no solo mucho más relajadas, sino que quieren mantenerse en esa lógica un poco más laxa, relajada, tranquila. Pero a la final, el punto es cómo nos encontramos. Y en esto también, porque, insisto, y lo mencionaba antes de la sesión pasada, es que usted solo habla de negocios. Sí, sí, mi lenguaje y en general lo que estoy construyendo lo miro desde la perspectiva de los negocios sostenibles, pero también aquí como con unos temas que uno le dice miércoles, o sea, eh, diría alguien que tiene solo el signo peso, no en nuestro caso, no en mi caso de tener solo el signo peso, lo tengo, lo miro, es una variable muy relevante, pero cuando alguien dice 6.3 trillones de dólares es la economía del bienestar en el futuro, o sea, eso es mucho billete, dirían en alguna región de Colombia. Sí, mucho, una oportunidad gigantesca. Y es una oportunidad que está moviéndose, que implica muchísimas transformaciones y pues parte del reto es cómo ¿cómo hacemos para que esto sea en el sentido estricto una oportunidad? Porque justamente por eso es que está ahí como en signo de pregunta. Y es que, y luego volver a hablar, nos podemos quedar aquí. Es decir, nos podemos quedar en ese escenario actual con alguna transición ecológica a la medida de los dueños de este capital. O podemos entrar como proyectos agroecológicos a jugar en este escenario y a tratar de aprovechar o traducir esa oportunidad. Y entonces, pues, ahí entra a jugar justamente el tema y es, y, y, y eso cómo se financia. Es una de esas preguntas claves, no recuerdo el nombre, pero la persona que fue creadora de la iniciativa TED, estos videos del movimiento TED de crear videos, eh, en alguna presentación que le hicieron de algo que estaban haciendo en África, justamente en temas sostenibles, él preguntó, y venga, ¿y cómo conseguimos plata para amplificar eso? Y esa ha sido una pregunta, o sea, estamos hablando de un tema de TED que ya va cerca de 25 años de existencia y todavía seguimos en ese ejercicio de encontrar cómo financiar la sostenibilidad, porque no es nada fácil. Pero la financiación comunitaria, la, 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 la particularmente la vemos como que es un camino. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de financiación comunitaria? Hablamos fundamentalmente de unos mecanismos a través de los cuales diversas personas se encuentran para echar a andar una iniciativa, para apalancar una iniciativa en recursos que esas personas disponen. Y no es nada nuevo, como muchos fenómenos en el escenario global. Lo que ha sucedido es que las tecnologías de información y comunicación han permitido variantes del modelo y acelerar el modelo. Pero pues, si vamos a hablar de organizaciones que se mueven, vamos que a la luz de tres principios fuertes que son la solidaridad, el interés colectivo y la participación. Es decir, en general la financiación comunitaria no es la financiación del sálvese quien pueda, ¿sí? Y este es un punto ahí en donde entra a jugar, bueno, eh, me interesa que a todos nos vaya bien para que a mí me vaya bien. Y que además, pues digamos, fija un foco, ¿cierto? Es decir, eh, volviendo un poco al ejemplo de las ecoaldeas, habrá personas a las que si les dices, oye,
quisiera ser parte de una red de compradores de productos ecológicos, dirían sí. Pero si les dicen, oye, quisieras convivir con otras personas en una ecoaldea que han construido unas reglas de convivencia, gobernanza y van a vivir todos en una misma predio o en unos, probablemente la persona dice, yo mejor solito. ¿Sí? Mi espacio de vivienda no lo comparto con nadie. Ah, pero si se trata de una huerta comunitaria, pues, esto me parece bien, ¿cierto? Entonces, mira que los intereses pueden ser diversos. Y algo muy importante es que pues, no se juega en la lógica de uno, de solo uno toma decisiones o de, digamos, de unos roles pasivos. Es un poco lo que sucede, por ejemplo, en el ejercicio corporativo, es decir, si yo hoy compro acciones de Ecopetrol, por ejemplo, ponerlo con un ejemplo bien claro. Y pues por más de que yo tenga, o sea, necesitaría que yo tuviese mucho dinero invertido en una empresa como esa, una gran participación, para poder ser uno de los que decide, no el que decide, sino uno de los que decide en una junta directiva. Si no, simplemente a uno como accionista le ofrecen, incluso hay mecanismos, por ejemplo, en las empresas que se llaman las acciones preferenciales, que no tienen derecho a voto, pero tienen derecho a rentabilidad preferente. ¿Cierto? O se definen así en algunos casos. Entonces, eso no sucede, digamos, en la lógica comunitaria. La lógica es que, pues, la gente entra y entra no solo a aportar recursos, sino a tener la posibilidad de participar en las decisiones, lo cual impone unos retos durísimos, ¿cierto? Que ahí es. Pero pues esto ha existido las asociaciones campesinas han existido durante años, el movimiento cooperativista, las cooperativas existen hace décadas, si no estoy mal, más de un siglo y como formalmente, como digamos esa noción de cooperativas. En Colombia, por ejemplo, existen unos mecanismos que poco se usan, pero que tienen mucho ese carácter solidario, que son las juntas de acción comunal, que tienen la posibilidad de crear proyectos productivos. Y en otros países, no conozco el alcance, pero en general muchos de los países tienen esas organizaciones de vecindad. Eh, y muy probablemente muchas de ellas pueden generar ese mecanismo. En algunos casos también pues está todo lo que se conoce como el sector de las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro. Y con el auge de las tecnologías de información aparecieron eso que se escucha que es el crowdfunding, que tiene diversas facetas o modalidades. Y ahora con el tema del blockchain emerge también la noción de tokenización de activos. Y dentro del espectro de tokenización de activos, pues en uno de sus posibilidades es la tokenización, es decir, la emisión de acciones, por llamarlo de alguna manera, de participación en proyectos basada en un activo digital que es libremente transable, que es una cosa muy interesante, y es que a la final, pues si alguien tiene un dinero puesto en un proyecto de token, lo puede vender libremente. Los tokens también tienen sus reglas y ese tipo de cosas. Pero digamos que un poco el juego es también cómo salirse, por ejemplo, de los esquemas de la banca tradicional o cómo salirse de los esquemas de los negocios del corporativismo. Es decir, y es curioso porque pues, estas contraculturas que se mueven mucho en el mundo agroecológico, del activismo ambiental y ese tipo de cosas, también se mueven en el blockchain, por ejemplo. ¿Cierto? Es decir, la noción de poco ir en contra de ese sistema establecido. ¿Y cuál es el quick aquí en
términos prácticos, pues que hay diversas dimensiones. Una, por ejemplo, y es que algo que se ha planteado a partir de investigaciones es que no solo es el tema de solidaridad e interés colectivo, participación, sino que pues para que esto funcione desde la perspectiva de la cultura, es decir, de cómo hacemos para que la gente se junte, o qué hace que la gente se junte, o qué hace que definitivamente no logre conectar una con otra, pues están también los temas asociados a algo que nos una desde el punto de vista social, una causa. Ahorita nuestra compañera nos hablaba, por ejemplo, de una comunidad que tienen circo, es decir, que tienen una identidad asociada a que son muy probablemente artistas o que tienen, digamos, una vocación de proyecto de vida ligado al desarrollo artístico. ¿Sí? Entonces ahí hay un punto de encuentro. ¿Cuáles son esos puntos de encuentro que tenemos ahí? Pues pueden ser muchos. Y una muy importante y es el tema territorio, que es parte de lo que nosotros venimos incorporando en el trabajo de regreso al campo, porque y en la última sesión de este curso hablamos de ecosistemas de innovación y los hablamos justamente conectados en la lógica de, o sea, ¿qué es lo que sucede? Es decir, a mí me parece magnífico que tengamos en nuestra red gente de Nigeria, gente de Ecuador, gente de España. Eso me parece chéverísimo y todas esas experiencias y todos esos aprendizajes que podamos de tener a esas personas es valioso. Pero eso no nos va a resolver problemas en sentido estricto, sino que muy probablemente los que nos permite aterrizar para construir soluciones que sean viables es poder aterrizarnos en un territorio relativamente delimitado o delimitado, un municipio, y poder en un municipio construir las redes de personas que tengan esa cercanía social, cercanía cultural, obviamente al estar en un municipio la cercanía geográfica, y empezar a conectar, ¿cierto? Entonces, esto también, porque dentro de las múltiples dimensiones del tema ecológico, agroecológico, está, por ejemplo, los circuitos cortos de comercialización. Y es decir, esto no solo tiene sentido en términos de esas identidades, sino que tiene sentido, por ejemplo, tanto en la perspectiva de huella de carbono como en la perspectiva de rentabilidad. No puede ser que sea más barato llevar leche miles de kilómetros de un lugar a otro, o de un país a otro incluso, que lograr que, por ejemplo, un territorio tenga autoconsumo en algunos productos, por ejemplo, de consumo común, como puede ser la leche, el pan, eh, los cárnicos, frutas y verduras. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra a jugar eso. Lo que pasa es que ahí es donde jugamos, también conectamos muchos puntos, porque sí, que estén cerquita es importante, pero pues no todos los años, no todos los meses del año se logran producir algunos productos, hay abastecimiento suficiente, uno, y lo otro es, pues que digamos que entra a jugar la diversidad de gustos, sabores, hay algunos elementos, la cercanía cultural, ¿sí? La cercanía, eh, a mí me gusta este producto, a mí no me gusta este otro producto, es un poco también parte del juego del mercadeo. Aquí hay unos elementos que son también clave en todo esto de entender, y es que existe unas lógicas de inversión con criterio de impacto y otras lógicas de inversión con criterio de renta. Y aquí se hace más notorio, y es que en este punto se hace notorio porque hay fuentes de financiación que buscan proyectos o iniciativas que generen bienestar. No son, aunque cada vez menos,
pero no son tan exigentes en, por ejemplo, en la rentabilidad, en ese tipo de cosas. En cambio, existe la inversión con criterio de renta, es decir, inversión de personas que están buscando poner a rentar un capital que tienen. Y alguien dirá, Ramiro, pero pues el que quiera hacer eso, que vaya a un banco. Sí, pero resulta que como nosotros tenemos el reto gigantesco de enfrentarnos a estos monstruos, y si yo quiero aprovechar esta oportunidad, y si yo quiero fortalecer un proceso como el que estoy pensando desarrollar, eh, la pregunta es por qué no puedo atraer gente que tenga esa expectativa de renta. Sí, soy capaz de ofrecerles o cumplirles esa expectativa de renta, de retorno. Entonces, eso. Ahora, lo que pasa es que para el que tiene una expectativa de retorno, una inversión con expectativa de retorno, la cercanía social, cultural o geográfica termina volviéndose un tanto irrelevante o absolutamente irrelevante. Es decir, van por su plata. Yo puse 10 pesos, tú me devolvías 11 pesos y ya. Eh, ¿Cómo juega? Pues porque justamente también esos mecanismos se han utilizado en la inversión comunitaria. Desde la perspectiva del conocimiento, pues lo que diríamos acá es que no todo es plata. Para que los proyectos agroecológicos funcionen se necesita, y cada vez se necesita más, mucho conocimiento. De la perspectiva de un caso concreto. Sabemos que preservar el agua es fundamental y lograr una producción agrícola con un consumo razonable de agua es ideal. Y en esos temas, hace 20 años era impensable tener riegos por goteo incluso, así sea por gravedad. Hoy por hoy es posible tener algunos dispositivos electrónicos que pueden controlar a unos niveles muy precisos las necesidades de, de riego de un cultivo. Y uno dirá, ¿y eso sí es tan ecológico o agroecológico? Pues resulta que tiene una incidencia fuerte. Es decir, llegar a un punto en donde yo pueda eh, preservar el agua o aplicar el agua que justo sea necesaria y en el momento necesario. Ese conocimiento no está hoy disponible para la gran mayoría de campesinos, diría yo, del mundo. En algunos casos hay personas que pueden tener y decir que es posible hacer. Pero para allá vamos. Y vamos allá con uso de drones y vamos para allá con todo lo que implica la inteligencia artificial, pero también vamos para allá con temas como la construcción de marcas colectivas, la protección del conocimiento asociado, por ejemplo, a denominaciones de origen, es decir, a los productos que tienen unas características y son de un territorio y por tanto logran un reconocimiento y una protección de ese activo. ¿Sí? Café de Colombia, queso Paipa, queso parmesano, que es de Parma, Italia, champaña, que es de la región de Champagne, Francia. Entonces, eh, esas son acciones que desde el conocimiento se desarrollan, se ejecutan, perdón, para contribuir a que esa solidaridad de interés colectivo y participación se fortalezca. ¿Sí? Y ahí hay mucho por hacer. Del trabajo en red, entonces, y pues, ¿qué sucede? Y aquí tenemos un paralelo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en acciones donde hay alta cercanía social y alto involucramiento de actores. ¿Sí? Pues, lo que decíamos, las ecoaldeas. Una persona no se involucra en una ecoaldea si no está, digamos, alineada desde su perspectiva
desde su modelo mental a lo que la Ecualdea pretende ejecutar. Y sí, es así, o sea, es decir, son formas de ver el mundo, y no digo que todas incluso tienen que ser pues absolutamente estrictas, de hecho, tuve la oportunidad de conocer alguna que era un proyecto inmobiliario, es decir, unas casas campestres con un contenido ambiental sostenible, pero digamos muy flexibles en la noción de su ecoaldea, sin embargo, pues tenían esa perspectiva. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que pueden ser los cultivos ecológicos, el autoabastecimiento. Es decir, si la intención de una comunidad o grupo es simple y sencillamente tener una fuente de alimentación libre de plaguicidas, libre de pesticidas, una alimentación saludable, pues ahí hay una cercanía social y típicamente la gente que se conecta con eso se involucra mucho, ¿sí? Está muy, no se limita o digamos no establece una relación en, bueno, yo pongo una plata y cada mes me entregan un producto. No, eso no suele ser tan así. La gente se, se hace parte de los proyectos. Ahora, en un punto medio, entonces están mecanismos de trabajo en red muy orientados a atender o solventar necesidades personales. Ahí sí, un poco en la lógica que les comentaba hace un momento. Es decir, yo pongo una plata y me traen un producto. O yo pago y tengo, por ejemplo, un espacio para cohabitar. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de economía plateada, es decir, los proyectos orientados a trabajar con personas adultos mayores, muchos de esos tienen ese tema de la vivienda en comunidad. Y pues a la final la gente lo que dice es, no, pues, perdón la crudeza del lenguaje, pero pues la gente dice, en vez de irme para un ancianato, me voy a un sitio en una finca con otras 5 o 10 personas de mi misma edad, eh, cohabitamos en una sola casa y estamos todos acompañándonos. Eso está sucediendo. No siempre tienen quien les estructure el proyecto, y ahí es donde entran justamente los negocios, porque hay personas que tienen la habilidad de estructurar el proyecto y las otras personas simple y sencillamente pagan o invierten en eso. Y hay otros que son pues una lógica de voy por, voy por la rentabilidad, ¿no? O sea, los glamping, la creación de espacios de turismo rural aupados un poco por la expectativa de cobrar unas cifras para mi juicio altas, pero bueno, si alguien las paga. Pero pues sobre todo que pues, dependen obviamente de que exista el valor agregado ecológico en el sitio, es decir, no se monta un glamping en un sitio donde no hay valor ambiental ni hay valor ecológico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cultivos de exportación. Sembrar una hectárea de un frutal de exportación, pues lo que se hace es ver como negocio. ¿Sí? Y bueno, está bien, digamos. Aunque, pues también vamos a decir, no se puede ser insensible a la perspectiva de sostenibilidad, aunque se vaya únicamente por la rentabilidad, o el que el principal motivante sea la rentabilidad. Bien, ya llegamos un poco en la perspectiva justamente de cómo interactúan la financiación y el foco de hecho, de dónde está la plata, de dónde se consiguen los recursos. Entonces tenemos algunos aspectos de posibilidades. Por ejemplo,
Y acceder a subvenciones, convocatorias estatales o donaciones. Entonces, pues hace unos días que hablaba con un empresario agrícola muy interesante, viene desarrollando unas cosas muy, muy chéveres. Incluso consiguió financiación de una persona en Europa para él desarrollar aquí un cultivo de cacao. Es un caso bien bonito. Y pues él me decía, es que ¿quién me puede donar o regalar una máquina que me hace falta? Bueno, si estás buscando donación, típicamente, entre otras, pues debes mostrar que tienes un interés general, pues porque donaciones al que busca acumulación de capital legítima, pero pues, no son tan fáciles de encontrar. Algunas subvenciones estatales sí favorecen, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, pero en general pues las donaciones están muy ligadas a proyectos que no tienen ánimo de lucro. ¿Qué se mueve ahí? Pues que hay que tener una propuesta de valor. Y la propuesta de valor no puede ser yo soy buena gente, soy bonito, ni la propuesta de valor, incluso, perdónenme, porque sé que va a sonar despectivo, pero lo pongo así. La propuesta de valor no puede ser yo soy pobre, denme, ayúdenme. Eso no funciona en la lógica de la inversión de impacto. ¿Sí? La lógica de inversión puede ser, somos una comunidad pobre con unas limitaciones, pero podemos superar esas limitaciones con un recurso que nos permita hacer algo novedoso para nosotros o novedoso para el mundo o algo que nos permita transformar esa realidad. Esa es la teoría del cambio, es decir, vamos a salir de aquí, vamos a estar en un estado que esperamos sea mejor. Ahora, eso es justamente como la teoría de lo que se pretende cambiar. Pues implica, por ejemplo, tener capacidad para estructurar propuestas, proyectos, implica hacer, por ejemplo, el trabajo de relaciones públicas, conectarse con la gente, mostrar lo que uno hace. Eso son temas clave. Hay, digamos, una dimensión que puede ser los socios, los coemprendedores, es decir, gente que se junta. Y pues parte del reto ahí está en que esa propuesta de valor es co-creada. ¿Sí? Si nos juntamos todos, pues, ¿cómo es que todos construimos qué hacer? Siempre es complejo, no es fácil. Es parte de ese tipo de proyectos los que para nosotros en Regreso al Campo nos llaman más la atención, pero son complejos. ¿Sí? Un poco porque, pues, eh, abiertamente nosotros le hemos planteado, hemos hecho grupos focales o hemos hecho ejercicios donde le hemos planteado a la gente hacer esto. Y, por ejemplo, una de las visiones es que la gente dice, yo quiero tener una finca donde yo sea el amo y señor y nadie me diga qué hacer. No tienes cómo co-crear algo. Es respetable la postura, pero no tienes cómo co-crear algo. Y eso está muy instaurado en el chip. Pues, tenemos una relación con la propiedad de la tierra, con la propiedad del capital, muy mirada desde esa perspectiva, muy apropiada desde esa perspectiva, ¿cierto? Entonces, no es fácil, ya te doy la palabra, Carlos Eduardo, pero, o sea, hay una cosa. Ahora, ¿qué nos va llevando como que eso puede funcionar? Cuando los proyectos muestran que van ganando madurez, ojalá exponencial, pero por lo menos progresiva, y eso es un tema de gestión de proyectos. ¿Sí? Es decir, cuando se juntan personas y dicen, ok, bueno, pongamos una plata y compramos la finca. No sabemos qué hacer, pero vamos a comprar. Listo. Pasa un tiempo y, bueno, pues que no hemos hecho nada. Bueno, entonces miremos a ver si podemos poner otro capital o si alguien se va a trabajar y empieza a moverse el tema. Eh, y al cabo de un tiempo, pues tienen algunas iniciativas o van concretando algunas cosas. O de pronto dicen, ¿sabe qué no funcionó? Vendamos la finca y cada uno coja su plata.
Eso, pero esas posibilidades hay. Carlos, si quieres, comparte antes por ejemplo, la última modalidad que quiero compartir aquí. Hola, muy buenas tardes para todos. Hola, Carlos. Qué curioso que interrumpo pues en este nivel de la reunión de taller porque curiosamente me encuentro en ese punto. Yo me encuentro en un municipio que se llama Suratá, Santander, en Colombia. Es parte de la provincia de Sotonorte, en el cual tenemos graves problemas por la fiebre del oro y a su vez estamos a las faldas del páramo de Santurbán, una de las fuentes de agua de nuestro sistema de páramos colombiano. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Modificar la actividad económica de toda la región con innovación para que podamos ir todos de la mano hacia el ecosistema ambiental y sostenible que estamos hablando. El problema es unir las personas por los factores internos a los cuales se ha como construido a través del tiempo como paradigmas políticos de la historia, que si no es blanco es negro, rojo, azul, blanco, azul, negro, rojo, y es para mí en este caso un poco difícil la asociación de las personas, porque la oportunidad está latente. Créame que yo también estoy muy convencido. 30 años después volví al campo, a donde era mi familia, y la idea y la propuesta de asociatividad para conseguir recursos, para generar procesos de innovación es perfecta para lo que estamos haciendo en este momento y lo que estamos hablando. La cosa es, ¿cuál es esa causa que podríamos generar o cuál es el motivo o de pronto una orientación de los grupos focales, de la socialización para poder unir las personas en torno a una misma meta? Carlos, no, esa preguntota está como para tesis de maestría. No, no, Es no, que es no es difícil, en fácil, serio. no es fácil, pero no, voy a retomar una palabra que dijiste, y es que todos quisiéramos cambiar territorios completos. Nosotros tenemos esa apuesta. Eh, pero, por ejemplo, en un territorio como ese, que tiene una tensión tan fuerte de conflicto entre preservación, explotación y, digamos, la mirada que te puedo dar es la mirada de alguien que ha visto noticias y uno escuchaba a la gente decir, la gente que defiende la minería en los páramos, que, pues, digamos que no hay argumento técnico que permita decir vamos a hacer minería limpia en los páramos, minería sostenible en los páramos, eso ya lo sabemos que no. Pero hay gente que se para en la lógica de decir, bueno, pues que aquí yo tengo una plata, yo tengo una expectativa de ganar una plata y yo por qué no puedo, yo por qué tengo que vivir pobre toda la vida si en la finca tengo un montón de oro que no me dejan sacar porque dice que es páramo. Lo decían así. Y ahí es complicadísimo, porque es que estás, digamos, partiendo digamos, la situación parte de una discusión ética muy, muy fuerte. ¿Sí? Muy, Por muy. lo mismo y tanto, José Ramiro. ¿Sí? Entonces, la solución que les presenté es, vamos a convertirnos en sembrar cedros y robles y vamos a cultivar bajo sombra, orgánico, y vamos a cultivos de alto valor. Con ¿Y qué eso te dijeron? con eso le hacemos contrapeso al oro, como la vainilla, como, no sé, la pimienta Szechuan, cosas caras para exportación. Y necesito asociarlos, pero ¿cómo hace uno para que dejen de pelear? No, no está fácil. Creo que pues, las metodologías para ese tipo de procesos están muy ligadas a ir generando pequeñas semillas que vayan mostrando que hay un camino. Ahora, y aquí sí entra a jugar un tema que justamente esa es la razón de ser un proyecto como el nuestro. Y es que esa transformación que estás planteando, muy posiblemente no la logres, aún juntando la gente, no van a tener los recursos para contrarrestar
ese poder tan fuerte que es de afuera diciendo, le compro su tierra por tanta plata y comprando fincas al doble de lo que valen, o, ¿cierto? Porque eso. Pero hay que ser un poco más inteligentes, por ejemplo, y empezar a jugar y decir, bueno, ¿cómo está la plata, por ejemplo, de los fondos de huella de carbono, los fondos de compensación ambiental y los mecanismos a través de los cuales, si yo preservo este páramo, puedo conseguir que algún fondo financiero ponga la plata para apalancar eso? ¿Sí? Exacto, Entonces, José Ramiro. ese es, Bonos de carbono y debajo cultivos de alto valor y con eso le hacemos contrapeso. Sería como un ejemplo, ¿cierto? Como darle claro. un primer paso, una finca modelo, algo así, ¿cierto? Y probablemente sea más que una finca, pero sí ese puede ser el Una camino. región modelo, sí, un municipio modelo. Ujú. Las propuestas deben partir de la comunidad, encontrar causa común. No todas las personas tienen las mismas prioridades, se identifican sencillo, concreto. ¿Sí? Agua, salud, tierra. Sí, pues, Cecilia te está dando aquí una hoja de ruta que es más o menos, es muy asertiva. El problema aquí es que y volvemos porque yo hablo de negocios, para oponernos a un capital tan fuerte como es el de una empresa minera que extrae oro, pues hay que ponerle otro capital que sea tanto o que le haga contrapeso, que puede ser, por ejemplo, el de un fondo de financiación global de huella de carbono que diga no, preserve eso y se le paga. ¿Cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de gestionar proyectos, ¿sí? Con todo lo que implica. Y, excúsame porque alguien más había levantado la mano, pero la bajó, no sé quién. Fabio. Sí, compas, muy buenas tardes. Les saluda desde Ecuador. Justamente acá nosotros tenemos muchos problemas con el tema minero. Y en el recorrido que uno ha hecho, yo lo que podría decirle al compañero es importante, primero, si ya hay una división social, de la noche a la mañana no se vuelve a juntar a toda la gente, a la población. Es más, las personas que ya trabajaron en el tema minero luego tienen la tendencia a migrar porque ya se acostumbraron a ese trabajo. Sin embargo, hay gente que se queda a territorio y al menos lo que hemos logrado en algunos espacios es trabajar con ellos. Y claro, tras el tiempo en las nuevas generaciones y con la gente que regresa, ir creando ese espacio que uno va deseando, pero eso tomará su tiempo. Eso, compas. Muchas gracias, Fabio. Y Muchas muchas gracias. gracias y saludo también. Chévere que nos acompañan desde Ecuador. Ahí hay cosas y bueno, ideas. En algún momento, el modelo, por ejemplo, de explotación maderero forestal en Guatemala ha sido muy interesante en términos de preservar, pero al mismo tiempo generar medios de supervivencia y riqueza con madera fina. Lo que pasa es que creo que en el páramo no funciona tanto, pero yo creo que posibilidades hay. Eh, Ser creativo y le estás pegando algo clave, Carlos, y es, pues, digamos, hay un tema de supervivencia, alimentación, que es clave, seguridad alimentaria es clave, pero hay que buscar los temas donde el valor agregado también permita compensar eso, es decir, vainilla, Café temas, por ejemplo, orgánico, conectados con todo lo que es fitoterapéuticos, producción de aceites esenciales, el muchas romero. cosas, eh, productos que tengan una salida industrial que también, digamos, no están tan expuestos a las altas y bajas de precios como la papa o ¿sí? Los productos alimenticios y tienen mucho más valor agregado. Un tema que entra a jugar también ahí dentro de esas modalidades es los créditos, es decir, y los créditos, algo que ha ganado mucho espacio es lo que se conoce como modelos sindicados. Es donde un intermediario convoca a gente que tiene plata y le dice al que necesita el dinero, ok, usted necesita el equivalente a $10,000 para que nos entendamos en cualquier lugar del mundo.
¿cómo los va a pagar? ¿Qué va a sembrar? Listo, pues entonces esos $10.000, yo consigo 10 personas que pongan de a $1.000, le prestan a usted la plata y usted se compromete a devolverla en tanto tiempo. Y son maneras, ¿cierto? Entonces aquí ya entra a jugar un poco que hay unos intermediarios también ahí. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, clave? Que usted sea capaz de demostrar que sí puede pagar, ¿sí? Pues porque, pues, y pues también los temas que generan una alerta sobre, por ejemplo, cuál es la garantía de inversión. Y ya estamos viendo, por ejemplo, casos de gente a la que le están quitando su finca porque los inversionistas necesitan recuperar su plata y ahí hay una situación puntual en términos de cómo eh, lo vamos a ver más adelante. Hay una diferencia sustancial entre cómo se presentan unas cosas y otras y cómo eh, podemos pasar de algo que es un riesgo normal en cualquier inversión a una situación que ya no es tan normal. Pasar del escenario del actual oligopolio en alimentos o en el agronegocio a uno que sea de oportunidad, pues también tiene que ver, y creo que es justamente un poco la pregunta del compañero Carlos. Bueno, o sea, hay unos temas, hay unas normas, ¿sí? Y las normas no solo debemos conocerlas, sino aprender a jugar con ellas y jugar a favor. ¿Sí? En el mundo de los alimentos, por ejemplo, hay una cosa que le da muy, muy duro a la gente y es los registros sanitarios, es decir, los registros que las autoridades que controlan la comercialización de alimentos, medicamentos, dispositivos. En Colombia es el INVIMA, en Estados Unidos la FDA, en cada país hay una institución que controla ese tipo de cosas, pues tienen unos parámetros, ¿cierto? Y es que pues a la gente, no, pues eso hagámoslo como podamos, ¿no? ¿Sí? Es muy distinto hacer un producto casero, delicioso, rico, chévere, en pequeña escala, a, por ejemplo, poner un producto en la góndola de un supermercado. Y pues nadie quiere tener un contagio por una salmonela derivada de un producto que no fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas. ¿Sí? Entonces, esos registros tienen un sentido. También muchas veces como no se conoce o se trata de saltarse la norma, en algunos se conoce, no se conoce, en otros se trata de saltarse la norma, y el problema es que pues cuando estás hablando de proyectos que buscan cierta seriedad y perdurabilidad, pues eso no está mal. Las contingencias, ¿cómo nos movemos y cómo nos movemos rápido? ¿Sí? La pandemia nos puso en reto y la pandemia disparó mucho el tema del consumo natural, del consumo saludable, pero pues no necesitamos otra pandemia para seguir acelerando. Eh, eh, tenemos que mirar, pero siempre hay esos temas eh, además que las contingencias muchas veces no son tan contingentes. ¿Me explico? Ya hay temas asociados al cambio de normatividad que van exigiendo el no uso de determinados productos que no sean naturales, por ejemplo, en la industria cosmética. En cosméticos ya hay normas que están diciendo a partir de tal año se eliminan tal cosa en tal país. Y lo que está diciendo es aquí hay un nuevo mercado para productos naturales. Y eso tiene que ver también cómo cambian los patrones de consumo, cómo cambian las necesidades, ¿no? El tema que hablamos, por ejemplo, de la población adulto mayor y las necesidades que tiene de vivienda, pero de una vivienda que no solo sea para, eh, digamos, suplir la necesidad básica de resguardarse del clima, sino de tener compañía. ¿Sí? Entonces, y obviamente, de lo que mencionaban aquí Carlos, Fabio, es, por ejemplo, esas tensiones entre el ejercer el liderazgo entre no dejar que la llama se apague, y creo que en eso también el ejercicio comunitario es clave. Si un proyecto agroecológico, incluso si depende de una sola persona, es complicadísimo.
por más líder, por más tenaz, porque es que uno se cansa, uno se agobia, uno necesita gente que le eche una mano, uno necesita gente que lo respalde. Y el liderazgo compartido es crítico. Entonces también esa es como una de esas características. Y obviamente, pues, eso no es que vamos a hacer este curso y el mundo va a cambiar, o vamos a ir a una emisora a decir que tenemos un producto agroecológico y al otro día nos van a llegar todos los compradores a decirnos, sí, qué maravilla, yo le compro. No, eso no pasa. La realidad es que en el mundo, y esto está establecido, es decir, el consumo de los productos alimentarios y de otra índole en el mundo está controlado por estos grupos, y hay otra serie de poderes que no necesariamente tienen que ver con estos grupos empresariales, con los cuales no, ni me ha faltado, no estoy planteando, digamos, un choque, una lucha, o sí es una lucha, son unas tensiones, pero pues, se necesita mucha tenacidad, lo decía Fabio, mucha resiliencia, no es una cosa de un día para otro. Creo que también pues este lado está jugando. No sé si ustedes siguen, por ejemplo, a Hope, que es una fundación en España que viene hablando de temas de ciencia, sostenibilidad y publica unos videos y tiene mucha difusión. Y ellos están ahorita con una subvención de la Unión Europea, creo que se van a meter en un tema de transformar algo así como 10.000 hectáreas de cultivos tradicionales en cultivos ecológicos en España. Entonces, claro, es interesante. ¿Sí? Va Hope, H-O-P-E, esperanza, en inglés. Lo pueden buscar así, Hope Video, y son montones de videos que tienen sobre el tema. Son además de inspiradores, que ya están mostrando que también de este lado, digamos, como que hay gente que tiene esa capacidad de movilización. ¿Sí? Eso nos ayuda mucho, porque también algo que nos pasa mucho cuando hablamos de estos temas, la gente nos pregunta, venga, ¿y quién más ha hecho eso en el mundo? Porque eso que usted plantea así muy chévere, pero el status quo está más, está posicionado, ¿no? Pero cuando uno muestra y dice, mire, esto está sucediendo, entonces es interesante. Todo proyecto, y más un proyecto que implique financiación, tiene riesgos. El punto clave es que quienes participan y quienes invierten conozcan los riesgos. Porque si no conocen los riesgos, tal vez no estamos hablando estamos más bien en una situación problemática que puede generar en cosas peores. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? Como cualquier proyecto emprendedor, iniciativa, puede tener una baja rentabilidad, una baja relación beneficio-costo asociada a múltiples factores. Ahí digamos uno muy relevante, y es pues que la noción de gestión financiera no está tan clara. De hecho, hoy por hoy un ámbito de mucho trabajo es las finanzas personales, ¿no? La gente que hace cursos, programas de formación, consultoría, asesoría, en asesorar a otros para llevar unas finanzas sanas. Mucho más, por ejemplo, en las comunidades rurales, el tema de las finanzas, la gestión financiera pues no es un conocimiento común. El establecimiento de costos de producción bien hechos no es la fortaleza de los campesinos. Claro, ahí entramos a jugar. Bueno, si hay otras personas que participen y ojalá profesionales podrían ayudar, claro que sí. Pero ese es un riesgo. Y la otra es que todos cuando hablamos de agronegocios, típicamente hablamos de
productos, sobre todo cuando es alimentación, que están expuestos a la oferta, a la demanda, a lo que se llama como imperfecciones de mercado. Entonces no es tan fácil, ¿sí? Es decir, usted puede sembrar hoy con la expectativa de que el precio está bueno y el precio puede caerse en una semana, volver a subir en los 15 días si usted no sabía. Eso pasa en café, en cacao, en papa, en arracacha, en todos los commodities, y se diga. Y bueno, digamos que ahí entra a jugar con él. Plagas, clima y otros riesgos propios del agronegocio existen. Y aquí nos pegan más duro. Es decir, la exposición. Hablaba alguna vez con un campesino y me dijo, no le creo que sea capaz de producir un tomate sin venenos. O sea, ya es un tema tan complejo que hoy por hoy algunos productos, ya digamos, escalar productos sin el uso de plaguicidas sintéticos parece imposible. Yo no lo creo, pero sí he visto que es bien complejo y son los riesgos que están. Entonces, si usted tiene un cultivo de una hortaliza, una verdura, usted tiene una decisión de no usar plaguicidas sintéticos y lo ataca un bicho, pues se puede estar en una situación en donde toda su inversión se vaya a la basura. Ahí hay dilemas. Lo mismo, pues, el tema del clima y ese tipo de cosas. Pues, por fortuna, en el trópico, en Latinoamérica, somos un tanto privilegiados, pero ya esos temas de temperaturas de 45, casi 50 grados en diversas regiones del mundo, están haciendo prácticamente imposible cultivar. Un punto crítico es que producir no es fácil, pero vender, comercializar y comercializar a buen precio suele ser todavía más complicado. Y un tema típico en muchos de los proyectos, especialmente cuando hay financiación comunitaria, es no lograr un número suficiente de socios, que tiene que ver un poco con el mensaje con la pregunta que nos hacía Carlos, y es, si yo me planteo un proyecto de una escala donde necesito 100 campesinos, va a ser complicado en un principio. Si yo logro hacer un piloto con 2 o 3 y mostrar que se puede, ese ha sido el camino y eso lo hemos trabajado con empresas, por ejemplo, que producen agroinsumos biológicos y en la medida en que producen esos agroinsumos han ido escalando con parcelas demostrativas y cuando la gente logra cerrar el círculo de decir sí se puede producir limpio, pero además de manera rentable, los otros que están al lado empiezan a decir yo también quiero, yo también quiero. Entonces ahí esa puede ser. ¿Cuáles son los casos problema que tenemos en estas situaciones? Uno, pues que ya se están presentando o se han venido presentando desde un principio muchas cosas que se disfrazan de financiación comunitaria, crowdfunding y estos esquemas y terminan siendo estafas, pirámides, mecanismos a través de los cuales le captan dinero a la gente y luego no le responden. Entonces, pues, ese es un reto. Y nosotros llevamos 4 años continuos en línea, mostrando regreso al campo, haciendo, compartiendo cosas. ¿Por qué no nos hemos lanzado de frente a, por ejemplo, estructurar unos proyectos en nuestros esquemas de financiación comunitaria? Pues justamente porque recibirle dinero a alguien sin unos esquemas claros y sin una madurez, pues no es tan simple y hemos preferido decir, vamos despacio. Pero también conozco en este ejercicio montones de casos de gente que le han pegado la tumbada con propuestas de proyectos en diferentes esquemas, pero que a la final me dicen, no, es que yo estaba ahí y no me volvieron a contestar los mensajes y no me responden por mi dinero. Pues no es nuestro caso, no lo hacemos. Pero el problema también es que eso le hace mucho daño a todo lo que sería el ecosistema. Es decir, con un fraude se riega la noticia, mucha gente se entera. En cambio,
las buenas noticias no tienen esa difusión. ¿Sí? Es mala comunicación con los participantes. Entonces, quien gestiona el proyecto lo ejecuta, va haciendo, no le cuenta a los demás. Débil gobernanza, y es que cofinanciar implica coadministrar en algún grado, y eso es un tema que volvemos, y especialmente con los campesinos les cuesta. ¿Sí? Es que yo recibo la plata, pero yo soy el que sé cultivar. Sí, eso puede ser cierto, pero si alguien le está financiando, ese alguien por lo menos tiene derecho a preguntar, ¿no? Entonces ahí entra a jugar en algunas situaciones que no tenemos la cultura de la gobernanza y del gobierno corporativo que tienen las empresas, no está en el ciudadano común. De hecho, no tendría por qué estarlo necesariamente, ¿sí? No todos somos pues miembros de junta directiva para saber cómo tenemos que comportarnos. Pero sí, o sea, si yo pretendo construir algo en común, pues el reto primero es cómo nos entendemos y cómo, por ejemplo, tomamos decisiones, cómo estructuramos un plan. Hay un tema que modelos de negocio que son incoherentes y algunos hasta novedosos. Y yo voy a decir aquí, por ejemplo, he visto cosas como, le vendo un árbol de aguacate, invierta en un cultivo de aguacate, compre un árbol y le dicen que se lo identifican y que le exactamente ese árbol y que ese árbol, yo decía, venga, pero pues sí, o sea, pues se puede hacer, pero en la práctica pues la rentabilidad, el árbol se puede morir, el árbol se puede caer de una plaga y se perdió la inversión de ese. Y había 10.000 árboles en el cultivo y solo se dañó el suyo de malas. Eso no tiene sentido, pero además no tiene sentido en la lógica en cómo se gestiona un cultivo tradicional, mucho menos un cultivo ecológico. Alguna vez con alguien que ofrecía frutas y verduras orgánicas y lo contacté para decirle, bueno, o sea, ¿quién te provee? Porque tengo contacto con varios campesinos y me dice, no, yo voy y compro en Abastos y le revendo a mis clientes. Abastos es la central de Abastos aquí. Yo le dije, o sea, pero en Abastos no venden orgánico. Dijo, eso no importa porque yo estoy experimentando. Y le dije, no, pues que el consumidor orgánico sabe distinguir el producto. O sea, si tú le llevas producto de Abastos, él lo va a identificar y no te va a volver a comprar nada. Así pasó. Y me decía, pero ¿cómo así? Luego la gente es capaz de distinguir un producto orgánico de uno. Sí, claro. Y luego allá en la central de Abastos no venden todos, no. El agronegocio tradicional está contaminado de malas prácticas. Y tú, si tú quieres ofrecer producto orgánico, ecológico, pues debes hacerlo, porque el consumidor sí lo sabe. ¿Sí? No es una cosa donde tú puedes eh, creer que la gente es tonta y te va a comprar solo con una etiqueta, ¿no? Ni hablar de la industria, ¿no? Pues vamos a producir aceites esenciales, sí, chévere, hágale. El que te compra los aceites te puede medir la concentración, el grado de pureza y un montón de cosas y te dice si tu producto sirve o no sirve. ¿Sí? Entonces, ahí, y ese tipo de cosas, o sea, suena, no sé, como un axioma, pero a veces suena absurdo lo que voy a decir, pero la agroecología se basa en la honestidad, en no andar engañando con publicidad falsa como haría, eh, digamos, el agronegocio tradicional. Y que esto que tiene que ver justamente con la traición a la teoría del cambio, es decir, si propusimos hacer algo para cambiar, pues hay que aferrarse al plan. No, o podemos cambiar el plan. Es decir, si a la mitad del camino dijimos, bueno, esto no funcionó, chao, no era lo que teníamos, pero lo que no está bien es, y lo digo de verdad, o sea, estrellarse usted con cafés que tienen un empaque divino, una etiqueta maravillosa,
unas cosas doradas y un mensaje de sostenibilidad, y cuando tú los vas a mirar son cafés café de origen, no sé qué, y cuando lo pruebas es un café malísimo, es una pasilla, es un café que está estafando al consumidor. Y pasa. O incluso un caso de una señora a la que estoy orientando que tiene un muy buen producto procesado, pero en algún punto donde le hice un pedido me mandó y cuando yo me di cuenta no lo había procesado en la fábrica donde tiene el registro INVIMA, sino que lo hizo en su casa, cocinó los productos en su casa. Y a los 2 días los productos estaban llenos de una señal de un hongo. ¿Qué pasó? No, que es que eso nadie se da cuenta. No, sí, uno se da cuenta. Y no es lo que estoy pagando, ¿cierto? Entonces, son todo ese tipo de cosas que en el ejercicio del trabajo agroecológico, insisto, parece una cosa que decirlo parece un tanto absurdo, pero es real, y es que pues hay que aferrarse a lo que se ofrece como propuesta de valor en todas las dimensiones. Es decir, si ofreces un producto que tiene unas características, es esas. Si ofreces, si decides tener un cultivo que respete el medio ambiente, pues debes saberlo, ¿sí? Y debes hacerlo. Si en algún punto, incluso hay unos temas, por ejemplo, las mismas normas y las mismas lógicas de lo que se ha construido la agroecología no son inflexibles. Tienes un cultivo y te atacó una plaga de una manera voraz. Bueno, puedes salvar el cultivo usando un pesticida sintético. Ya no va a ser ecológico, pero puedes salvar parte del cultivo y no perder la inversión. Y dejar un periodo de carencia de unos meses sin cultivar para que ese pesticida se elimine. A aplicar algún mecanismo de recuperación, lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es como decía alguien, no, los tomates verdes, si el precio está bueno, le aplicamos glifosato y al otro día están maduros. ¿Sí? Eso se puede hacer y lo hacen, pero eso de ecológico no tiene nada. Entonces, ese es como el mensaje. Pero bueno, hoy, y me volví a extender, pero más allá de eso, pues bienvenidos. Si hay algún comentario, si hay alguna cosa más que quieran complementar. Como a manera de conclusión general, un poco el tema es que justamente pues hablamos de esta financiación comunitaria, y en la próxima sesión que vamos a hacer un poco más un match exactamente, una conexión directa entre financiación y agroecología. Hoy solo íbamos a hablar de financiación. Obviamente los ejemplos y eso yo. Pero ya dentro en la siguiente sesión vamos a hacer como un poco el puente justamente entre proyectos agroecológicos y proyectos y financiación comunitaria. Denme